la politóloga Paula Tábara. Ella es máster en políticas públicas y sociales. Hemos conversado varias veces con ella y es un momento importante para conversar sobre la coyuntura política que estamos atravesando, esta suerte como de ataque de nervios que le ha dado a todo el Perú, porque la mitad le ha dado por una razón y la otra mitad por la razón exactamente contraria, y esta incertidumbre que creo que nos está desgastando. Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Paula. Buenos días, Pati. Buenos días, Jaime. Sí, ¿no? Estamos todos como en un momento de bastante agüita de azar. Efectivamente, Paula. Se sabía que esta elección iba a ser polarizada, ha sido polarizada toda la campaña. También se sabía que quien ganara, todavía no está declarado ningún ganador, pero quien ganara lo iba a hacer por una cantidad muy, muy pequeña de votos, cosa que claramente ocurrirá, cualquiera sea el resultado. ¿Cómo hacemos ahora? Porque pareciera que los que van a perder, ya sea de una u otro lado, no están dispuestos a allanarse al ganador. ¿Cómo vamos a reconciliar un país que arranca esta nueva etapa completamente dividido? Sí, yo creo que va a ser difícil porque una cosa que decíamos el fin de semana con insistencia, ¿no? En diversos momentos es muy importante que quien pierda tenga la humildad de aceptar resultados, es muy importante que quien gane tenga la humildad de reconocer que está ganando por muy poco margen de votos, pero además con muchos votos que no son propios, digamos, ¿no? Que son votos que tiene porque son contrarios al otro candidato o candidata. Así es. Entonces, digamos que insistíamos mucho en esta responsabilidad y lo que hemos visto en los 2 días que llevamos de espera, y hay que recordar que nos quedarán algunos más todavía para tener 100% cerrado, por lo menos esta semana, ¿no? El presidente del jurado, el señor Salas Arenas, ya ha dicho que tampoco se resuelven 1.200 actas en 3 días. Para empezar. ¿No? Entonces, sí, es lamentable que lo primero que hayamos visto sean reacciones de dudas, de protestas frente a la OMPE, que yo creo que más bien habría que felicitar el trabajo que está haciendo. Sí. Ha avanzado muy rápido con todo el conteo que podía hacer, ¿no? Sí. Y además creo que es particularmente peligroso la duda o poner en duda bajo esta imagen de un posible fraude, ¿no? Porque ya eso va incluso más allá de esta elección. Va a erosionar que nos sintamos seguros del momento democrático de la elección, ¿no? Entonces, si dudamos ahora, eso puede quedar como antecedente para que si el 2026, el 2031 no gana mi candidato o candidata, yo diga, no, pues es que ya se hacía. No, incluso antes, ¿no? Pero bueno, a ver, precisamente, incluso Paula, antes. Sí, año tenemos pero mejor no nos anticipemos. A ver, pero justamente en aras de poder proyectar este tránsito azaroso, aciago que estamos viviendo en estos días, ¿a qué escenarios, a qué riesgos concretos adviertes tú estamos expuestos para que quienes compiten entiendan que tenemos en este momento un país dividido, es decir, 2 Perús en uno solo? ¿Cuánto vamos a aguantar esta situación de desgaste? Primero con el señor Castillo, que ayer salió como ¿no? Imagen de ganador, ¿no? Fuegos artificiales, pica, brazos en alto, ¿no? Y la gente allí. Y más bien la señora Fujimori y su equipo con estas impugnaciones que se tienen que esclarecer, pero que no hablan ciertamente de un proceso enrarecido, o quizá el efecto de esta denuncia podría generar ello. Concretamente, ¿a qué escenarios estamos expuestos si cada quien sigue en sus 13? Mira, yo creo que un primer escenario que debería preocuparnos es que si ninguno de los dos pide calma a sus respectivos partidarios, ya ayer vimos un amago de conflicto, ¿no? A las afueras de la OMP en un momento, bueno, eso podría repetirse en distintos lugares del país. Están como generando la lógica de bandos, estamos pasando a barras bravas, por decirlo de alguna manera, si los candidatos no tranquilizan a la población, porque ha sido esta una elección en la que han removido tantas emotividades que no pueden esperar ahora que sus partidarios por sí solos decidan creerles o no creerles, digamos, o ponerse o no ponerse de un determinado lado, porque se ha jugado mucho con las emociones. Ese es un primer riesgo que me preocupa particularmente, digamos, una lógica que
Advierto que lo siguiente es que si alguno de los dos no reconoce el triunfo del otro cuando esto esté decidido, digamos, o decide impugnarlo bajo la lógica del fraude, lo que nos encontraríamos es, por ejemplo, un parlamento en el que sus fuerzas sean obstruccionistas o lo más confrontacionales con quien haya ganado la elección, e incluso podrían llevarse a buscar una vacancia lo antes posible, con lo cual empezamos desde el primer día con una crisis política. Normalmente se ha planteado siempre que lo más democrático es procurar pues dar algún nivel de tregua, ¿no? Los primeros tiempos, dar un voto de confianza al primer gabinete, entendiendo que tiene que tener un tiempo para adaptarse. No sé si nos aventuramos a un espacio como ese en esta situación de conflictividad, o más bien a tener de aquí a fin de año y más mucho conflicto entre los políticos, ¿no? Y eso, Paula, yo la verdad ahí quisiera preguntarte cuál sería la alternativa, porque pensamos en un eventual gobierno de la señora Fujimori, ya Pedro Castillo salió, digamos, ante su público a decir que ya ganó, ¿no es cierto? Y las personas de Pedro Castillo han tenido este discurso de temor de que les roben el voto desde antes, incluso de que se dieran las elecciones. Por otro lado, tenemos este discurso de la señora Fujimori que ha dicho que le quieren robar la elección en mesa. Entonces, salga uno o salga el otro, no va a salir con la legítima. O sea, yo dudo mucho que la calle crea que el que gane, si no es su candidato, ganó limpiamente. ¿Cómo se revierte eso? ¿Cómo logramos que eso no se convierta en una bomba de tiempo, como bien señalas, para que explote en el Congreso por este presidente no es legítimo? Porque va a entrar con falta de legitimidad, ¿no es cierto? Ese presidente no es legítimo, nos lo volamos apenas podamos, ¿no? La respuesta de Paula luego de esta pausa. Son las 7:16. Estamos analizando con Paula Tábara, politóloga en la rotativa del aire, los escenarios inmediatos en el horizonte inmediato en medio de esta situación que no se define aún. 7:16. Estamos en la rotativa del aire, Patricia del Río y Jaime Chincha hasta las 8 de la mañana. Hoy es miércoles 9 de junio del año 2021. Hasta esta hora, 7:19 de la mañana, la página web de la OMPE exhibe resultados al 99.80%. Y tenemos una diferencia de votos que superan por poquito los 70.000, concretamente 71.764 votos, el 0.4%. Pati, tenías una pregunta pendiente. Habíamos conversado con Paula Tábara, politóloga que está conversando con nosotros, sobre qué legitimidad tendría el próximo gobierno, sobre la base de qué la va a construir, si claramente, por lo menos hasta el momento, pareciera que la otra mitad no va a estar dispuesta a aceptar el resultado electoral, tal cual están las cosas en este momento. Tenemos la plaza, a la gente en la plaza de Castillo defendiendo el voto a voto, y tenemos a la gente de Keiko haciendo exactamente lo mismo. Y si bien redes sociales no es el Perú, uno puede darse cuenta que cada uno está convencido de que su candidato ganó. La pregunta es, ¿cómo se gobierna? ¿Con qué legitimidad se gobierna? Si probablemente quien salga elegido va a estar manchado por esta duda de que hubo fraude en su elección. La duda de que hubo fraude en la elección va a ser difícil de revertir. Va más allá, digamos, requeriría una actitud que dudo seriamente que pueda realizar ninguno de los dos, que es reconocer, miren, me equivoqué, en realidad el conteo estaba acorde, y aún así ya sabemos que siempre hay una parte de este discurso que puede no llegar a una parte del electorado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de una legitimidad que no va a tener quien gane al día siguiente de que se den los resultados, incluso no la va a tener el 28 de julio, va a tener que ganarla. Corresponde hacer un esfuerzo más allá de las urnas para conseguir esa legitimidad. ¿Qué imagino? O que, bueno, ayer también en una columna del Comercio proponía, creo que tiene que darse un espacio, alguna forma en la que volvamos a tener una especie de acuerdo nacional. No pensemos en el acuerdo nacional per se, quizás porque en su momento lo firmaron partidos políticos que hoy, por ejemplo, no están, pero recuperar un espacio en el que estén los dirigentes políticos, las bancadas, las regiones, que en esta ocasión además yo creo que nos han dicho claramente, estamos aquí, tenemos un reclamo, y alguien
No, es claro, lo que queremos, de hecho han dicho, si tú ves, por ejemplo, algunas imágenes del corredor minero sur, no queremos que nos den dinero en efectivo, queremos queremos un cambio que no pasa por tener más plata en el bolsillo ya directamente, no pasa por tener trampolín Estado. a la fama. A ver, Exactamente. Es eso. Ya no queremos trampolín a la fama. Paula, una columna brillante del politólogo Alberto Vergara se publica hoy en el New York Times, que recomiendo entusiastamente. Se llama Tiempos recios en el Perú. Allí hay varios fragmentos de colección, pero hay uno que particularmente a mí me ha llamado la atención y lo cito. El tino debería llevarnos a constatar que ni los votantes de Fujimori son una masa de corruptos antipatriotas, ni los de Castillo unos comunistas antiperuanos. Las etiquetas. Nos hemos insultado como hemos querido, como sociedad. Nos hemos tirado al piso, nos hemos tirado barro, nos hemos insultado, nos hemos escupido. ¿Cómo nos reconciliamos? ¿Es posible? ¿O cómo vamos a llegar al 28 de julio? Y si eso los líderes, ambos, ¿no? Castillo y Fujimori, lo entienden. Me gustaría agregar, Jaime, simplemente que además esto que estás describiendo se ha acrecentado las últimas 48 horas. Además. ¿No? Está, pero como al máximo, este festival de insultos, además, ¿no? Paula. Sí, nos hemos estigmatizado, yo diría incluso que nos hemos arranchado la bandera a ver quién era más patriota, ¿no? En definitiva, y de eso solo se regresa si los liderazgos políticos, quien gane y quien pierda, ambos, y los liderazgos incluso yo diría que están al medio, que son más moderados, que tienen que recuperar visión o visibilidad una vez que pase la contienda, son lo suficientemente responsables como para dejar de azuzar la polarización y empezar a plantear lo que podríamos llamar liderazgos de pacificación, liderazgos de reconciliación. Por ejemplo, que si se cita un espacio para dialogar antes del 28 de julio, asistan, más allá de las dudas que tienen, que no sea esta una situación en la cual dices, bueno, no ganaste, no estoy de acuerdo, qué sé yo, y no me vuelvo a sentar a la mesa. No, hay que sentarse a la mesa. Hay que asumir los nuevos roles que correspondan. Ese rol sea gobierno o sea oposición. Y te guste o no te guste la forma en la que esto, o creas o no creas en la forma en la que se ha llevado a cabo. E insisto, me parece peligroso que no se crea en ella, pero creo que va a requerir una capacidad de recuperar espacios y quizás incluso va a requerir de liderazgos que no estamos viendo ahora mismo, que no necesariamente son los liderazgos políticos, pero por ejemplo que aquellas organizaciones que ayudaron a la firma del pacto ético sean también convocantes de alguna forma de espacio en el que se encuentren los políticos para dar una sensación de calma a la ciudadanía. Si los políticos logran transmitir una sensación de calma a la ciudadanía, quizás empecemos a bajar las revoluciones. Siempre habrá quienes se queden más insatisfechos, ¿no es cierto? Y quienes estén más a los extremos. Lo importante es que logremos que los extremos haya la menor cantidad de gente posible, la menor cantidad de discurso posible, y que empecemos a construir algo nuevo, encontremos mínimos, encontremos algunos temas. Sí, pero por eso, justamente ahí la invocación. ¿Cómo podemos pedirle a quien gane e incluso a quien pierda? Porque, ojo, esto de la descripción de dos Perús que ha mostrado esta votación no solamente es descriptiva per se, está basada en los números. Es decir, no me vas a decir que con 50.2, que hasta ahorita tiene Castillo, digamos que ahí se congele y ese es el resultado, ¿no? 50.2 versus 49.7, el de 50.2 diga, soy el ganador absoluto, es decir, caramba, qué tal mayoría que tengo. No, el 49.7, esto es margen de error, tas con tas, 50-50, mitad. Entonces, ¿cómo hacemos para que los dos vayan al centro? Dejen sus extremos que no han podido dejar durante la segunda vuelta. En la segunda vuelta o en las segundas vueltas, normalmente los candidatos que quedan tratan de ir al centro. Ahora no, se han ido más a los extremos. ¿Cómo hacemos para que vayan al centro, los dos?
El asunto es, bueno, primero que efectivamente sean capaces de reconocer que quien gana va a ganar con ese nivel, porque pensemos que los conteos rápidos no se han equivocado y que el conteo rápido nos decía 0.4 de distancia, con lo cual esta es muy probablemente la distancia que va a haber. ¿No? Está tal cual ahora mismo. Podría moverse décimas, pero yo creo que es muy probable que esto sea. Lo que pasa, Jaime, es que es difícil con estos dos candidatos en particular. Como bien decías, los candidatos tienden a ir al centro, pero con estos dos candidatos en particular, con estos dos liderazgos, que como bien dices tú, que como bien dice Alberto también en la columna, han sido los primeros en no renunciar a sus extremos determinantes, ¿no? Que con estos liderazgos seamos capaces de avanzar a eso. Por eso creo que van a ser necesarias quizás otras figuras dentro de la izquierda, dentro de la derecha, que o les ayuden a ellos a recapacitar, que les lleven el litro de agüita de azar, digamos, o que estén dispuestos a buena. A alejarse un poco, ¿no? A distanciar un poco y decirle, oye, bueno, vas a querer que te siga apoyando, vas a querer que te siga acompañando, vamos a calmarnos. No, ¿quiénes son los aliados? Vamos a ver, Verónica Mendoza por el lado de la izquierda, el PPC, se me ocurre uno por la derecha, de Soto, sí. ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están los aliados? A ver que no jalan a sus respectivos candidatos al centro. Y los aliados no parecen, o sea, han salido en algún determinado momento, pero tampoco parecen estar tomando ahora el rol protagónico que tienen que recordar que van a tener, porque como ninguno de los dos tiene una mayoría parlamentaria, sino bancadas que llegan como a un cuarto del Parlamento, me puedo estar equivocando, números más, números menos, digamos, pues les van a requerir también para las votaciones, ¿no es cierto? Entonces que aprovechen, no les pidieron ninguna condición, porque la verdad es que a ninguno de los dos, sus aliados, les pidieron condiciones para apoyarles antes de la elección, ponles ahora algunas condiciones, algunos diálogos, algunos mínimos para seguirles apoyando en el camino de gobernar, que es más difícil que el camino de ganar una elección. Muy bien, Paula, clarísimo. Efectivamente, ganar la elección es el primer paso. Después se vienen 5 años que si no se ponen de acuerdo no van a durar 5, van a ser 2 hasta que empecemos en esta ruleta de vacancias, cierres de Congreso, vacancias, cierres del Congreso de la que ya estamos hartos. Por favor, 5 años nos han tenido así es, con una ese ruleta. Sufrimiento. Rusa por momentos. Así es. Totalmente. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Abrazos. 7:29. Un gusto.